Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por habernos traído aquí. Gracias por habernos gozado en las canciones. Gracias, oh Dios, por el tiempo de compañerismo, de comunión que tuvimos en esa parte entre escuela dominical y ahora el servicio. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú nos has permitido conversar, hablar. Y esperando, oh Dios, que seas tú quien continúe en este tiempo, estando con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos y abriendo nuestras mentes y corazones para que nosotros podamos, oh Dios, aferrarnos a tu palabra. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro amor a ti, porque queremos hacer tu voluntad mientras estemos en esta tierra. Padre, en tu nombre venimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Lo pedimos todo, siempre. ¿Cuál es tu mejor pregunta? Es el título que nosotros pusimos a este sermón que iniciamos la semana pasada. Y nosotros estuvimos iniciando con la pregunta de David. Si se acuerdan, nosotros dijimos que alguien siempre hace una pregunta porque es algo que él necesita saber y al mismo tiempo abre lo que hay en su corazón. Te dice lo que quiere conocer. Las preguntas son necesarias que se hagan lo más ordenadamente posible, que se entiendan para que la otra persona que nos va a contestar nos pueda entender y contestarnos lo que yo quiero escuchar. Por lo pronto es necesario entender que David, con esta pregunta que estaba haciendo, estaba pensando en su pueblo, él como rey. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David estaba mirando su pueblo. Siendo rey de aquella nación, observaba el alejamiento que tenían ellos de Dios y se preguntaba, Señor, ¿será que alguien se salvará? Vimos también lo que significaba analizando este Salmo 15 en el versículo 1 y también viendo el Salmo 24, que son parte de esta misma canción. Capítulo 24, versículo 4 y 5, nosotros observábamos que este monte del Señor es en su monte alto, indicando que es un lugar que no saben cómo llegar. ¿Cómo llegamos hasta allá? Queremos saberlo porque nuestros esfuerzos no nos permitirán llegar hasta allá, porque nuestro corazón se inclina al mal. Esas eran las escrituras de David, entendiendo quiénes eran y quién era su pueblo, cosa que es una realidad también entre nosotros. Nuestros corazones se inclinan hacia la maldad. Y según lo que nosotros hablemos y expresemos, así está nuestro corazón. Podemos ver el corazón de David con esta pregunta. Esta pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Estas palabras de David nos deben a nosotros conducir a entender la justicia, la pureza de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Que no es un hombre cualquiera. No es una pregunta que David le estaba haciendo a sus fieles hombres sabios del reino. Ni siquiera llamó a alguno de los profetas para indagar, sino que él quiso ir directamente a Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Este pueblo no te ama. Este pueblo está lejos de ti. ¿Quiénes son? La respuesta se hace necesaria.
La pregunta está hecha. David había vaciado su corazón. Ya sabíamos lo que él deseaba. David no se le acercó a Dios para pedirle bienes materiales, ni siquiera que le ayudara a cómo dirigir mejor esta nación. Estaba preocupado por algo eterno. ¿A dónde irán estas almas? ¿A dónde iremos? ¿Moraremos contigo? ¿Cuántas veces usted se ha hecho esta pregunta? Tal vez se la ha hecho pensando en usted, pero ¿cuántas veces usted la ha hecho pensando en lo que tiene alrededor? Yo me pregunto cuando veo en las redes sociales las noticias que se presentan de cómo está la situación de esta nación y de otras naciones, y yo veo lo alejado que el mundo está de Dios. Y esta pregunta sale: Señor, ¿quiénes son los que van a morar contigo? Porque el hombre anda en sus quehaceres, anda dando rienda suelta a su vida como a él le place, buscando alcanzar metas en este mundo, pero donde Dios no está presente. Yo quiero que hoy nosotros nos concentremos rápidamente en la respuesta. ¿Quién le responde? Y la respuesta es la que nosotros observamos aquí en este mismo Salmo 15, versículo 2 y Salmo 24, versículo 4, si lo tienen ahí abierto. Olvídense un poco del frío y vayan conmigo aquí caminando, que yo también tengo frío, pero estamos aquí juntos en este enfrentamiento, en esta batalla. El que anda en integridad y hace justicia, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, me dice el 4 del versículo del capítulo 24 y el 15 y del 15, el versículo 2. Tenemos que entender que la respuesta dada a David y a nosotros no es una fórmula para que nosotros podamos decir: si hago esto voy al cielo. ¿Tiene esto presente, mi hermano? No es una fórmula. Aquí no se hace la pregunta ¿cómo es que llego?, sino ¿quién es? ¿Se entiende? ¿Cómo lo hago para llegar? No, la pregunta de David: ¿quiénes son esos? Porque este número lo sabe Dios, pero David no lo sabía. David no podía verlo. Tal vez era tanta la incredulidad de forma visible que existía por el comportamiento de los que él veía enfrente de él, que él decía: ¿estos van a encontrarse contigo? ¿Estos tendrán parte en aquel monte que es santo? En aquel lugar tan alto, tan alto, tan alto, donde solamente mora la santidad, ¿quién estará allí? La pregunta sigue siendo no cómo yo puedo llegar, sino quién es. Y nos dice nuestro salmo: el limpio de manos. ¿Qué significará esto? Aquí, mi hermano, nos habla de los que obran correctamente. ¿Qué hacen nuestras manos? Nuestras manos nos llevan a la acción. Podemos tomar, podemos tocar, podemos ejecutar cosas. Pero ¿cómo están estas manos? ¿Qué es lo que tocan? ¿Qué es lo que mueven? ¿Cuáles son sus acciones? Entonces me está hablando aquí en respuesta directamente de Dios, que dice: el limpio de mano, observa su actitud, porque estos van a andar en integridad y van a hacer justicia, dice el versículo 2 del Salmo 15.
ellos van a hablar por sí solo y van a decir que estarán conmigo un día, porque sus vidas los van a mostrar. Van a andar en justicia y en integridad. El andar cristiano es distinto al que el mundo hoy ha escogido caminar. Y nosotros, lo triste es que muchas veces nosotros dejamos el camino para ajustarnos a este camino por donde el mundo cree que va correcto. El andar en integridad es no negociar absolutamente nada que no esté en el camino que te permite estar en esa unión con el Padre, en esa relación íntima con el Padre. Y esto es fácil decirlo, pero yo quiero que nosotros pensemos, ¿qué tan cerca de Dios yo camino todos los días cuando actúo? Por eso dice que limpio de manos. Cuando yo actúo, cuando yo me muevo, cuando yo hablo con mi esposo, cuando yo hablo con mi esposa, cuando hablo en el trabajo, ¿cómo yo actúo? ¿Dónde está esa relación con Dios en ese momento? ¿Qué tan íntegro soy? El íntegro no importa que el Estado, el gobierno le haga propuestas que no son correctas, las puedes hacer, pero yo permanezco fiel sirviendo al Señor. No hago negocio con lo que es impiedad. Pero mira, por eso lo sabemos todo. No, mi hermano, en la práctica no lo estamos haciendo. Es triste ver cómo las iglesias de hoy en día hacen negocio con el mundo porque el gobierno dice que hay que hacer esto o aquello. Y a veces le parece más fácil obedecer y hacer todo lo que les dicen para evitarse problemas. Tenemos que ser prudentes y evitarnos los problemas. Vamos a obedecer en esto porque de nada nos cuesta. Vamos a casar homosexuales, vamos a apoyar el feminismo, porque eso no es ningún problema. ¿Sí se entiende? Que muchas veces actuamos así. Mi hermano, actualmente hay iglesias que en un momento aquí en esta localidad, y ustedes son testigos de eso, que en un momento eran fieles en el servicio del Señor, pero ahora están, para no tener problema, y apoyando agendas que nada tienen que ver con el plan de Dios, y están casando parejas del mismo sexo. Traigo esto como ejemplo para que usted despierte y entienda qué es lo que significa integridad. Cuando se es íntegro, dice el texto aquí, no hay negocio, no se va a negociar con el mundo bajo ningún concepto. Vamos a amar a esas personas porque son pecadores. Al pecador se le ama, se le busca, se le presenta el evangelio de Cristo, pero no se le consiente en su pecado, porque eso es irte por otro camino que no es el que Dios te está señalando. ¿Quiénes son los que van a estar en ese monte alto? Esos que son íntegros, que no hacen negocio con propuestas del mundo, que no lo ven sano ni limpio, porque es amar, hay que amar. Ámalo, pero no ames su condición de vida. Dile que está mal delante de Dios. Preséntasela. Otros dicen, yo mejor no toco ese tema porque lo puedo ofender. Dios está diciéndote a ti que sí tienes que ofenderlo. Tienes que ofenderlo. Si no lo ofendes, no le harás ver su pecado, sino que Él va a entender que tú lo estás consintiendo. Y eso es lo que están haciendo las iglesias. Hay iglesias que dicen, no, nosotros no lo casamos. No nos oponemos a eso.
Tú le preguntas, ¿tú estás hablando en tu iglesia en contra de todo este sistema? No, porque tú sabes que hay que tener mucho cuidado, nos censuran, nosotros grabamos nuestros sermones y después nos cierran las redes, nos cierran por todas partes. ¿Y qué es mejor? ¿Servir a Dios o a los hombres? Las iglesias no están siendo íntegras en su mayoría. Tristemente, con dolor en mi corazón, hoy lo digo con propiedad, mi hermano, yo veo lo que veo. Y he hablado con pastores y cuando me hablan yo digo, Señor, ¿dónde tú estás, Padre? No lo tocan. Hay que hablar de ese amor de Dios, del poder de Dios, pero de enfrentar todo lo que en verdad Dios dice que debemos enfrentar como iglesia, como veíamos esta mañana, que tenemos una responsabilidad enorme porque Dios ha confiado este evangelio a su iglesia. Pero si su iglesia calla, ¿qué mundo tendremos? Por causa de una predicación vana y sutil. Sí, porque es muy sutil. Porque acomodan a las personas a que vengan y se sientan tranquilas y cómodas. Y se crean muy buenos creyentes. Cuando la palabra de Dios está siendo de cuidada, ¿dónde están las exhortaciones? ¿Dónde están las instrucciones que te digan, yo debo cambiar? Esto no es agradable a los ojos de Dios. Esta no es la vida de un hijo de Dios. ¿Para qué aparecían los profetas cuando Dios los llamaba a ir al pueblo de Israel? ¿Por qué no lo querían recibir cuando decían, ahí viene el profeta y va a hablar? El pueblo temblaba y dicen, nada bueno traen. Pero ¿cómo es que ellos se podían anticipar y decir que nada bueno traían? ¿Por qué? Porque ellos conocían sus acciones y sabían quién era Dios, conocían la pureza de Dios, pero aún así querían seguir viviendo su mundo. Querían vivir acomodándose a lo que la mayoría estaba pensando, pero no a lo que Dios pensaba. ¿De qué nos vale a nosotros tener una organización con muchas personas y muchas actividades y una iglesia movida con tantas cosas que se hacen, pero nuestras predicaciones y enseñanzas están lejos de lo que hoy podríamos llamar integridad? La segunda parte de la respuesta dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y eso creo que ustedes lo entienden. Cosas vanas no es más que cosas que perecen, cosas que son temporales, pero son por las que más luchamos, por las que más nos afanamos. Son las que más nosotros le prestamos atención y negociamos lo que es de Dios con las metas que yo tengo, con cosas vanas de este mundo. No puedo estar ahí porque tengo que hacer esto, aquello, puedo que hacer. No hay un esfuerzo para decir, mira, este es el tiempo del Señor y yo quiero estar alabando al Señor, glorificando su nombre junto con mis hermanos en Cristo. Hoy en día eso es algo extraño. ¿Saben qué es lo que buscan las personas cuando preguntan por una iglesia local para reunirse? Van seleccionando para ver si me gusta o no me gusta. Y cuando tú preguntas qué es lo que le gusta, tú dices, Padre bendito, ¿y qué es esto? A muchos les gusta ver si se canta bonito, bien, si hay dramas, presentaciones en las iglesias que a mí me entretengan. ¿Qué más podemos ir y ver en esos lugares? Y eso se está preocupando la iglesia por hacer, las iglesias locales, porque el fin es atraerte. Una vez sentado ahí, ahora cuidamos nuestras palabras para que tú no te ofendas.
no quieren sentirse que los están regañando. Esa respuesta yo he recibido de muchos. ¿Tu iglesia es de la iglesia que regañan a las personas que están sentadas ahí? Yo le digo que sí, sin ningún miedo. No me haces, no vas a ir. Sí, allá regañamos a las personas, pero no porque yo quiera regañarlo, es porque la palabra de Dios los regaña. No voy a condicionar la palabra de Dios para que tú te sientas cómodo. Mi hermano, hay una batalla entre muchos predicadores que tú lo ves. Y mi hermano, mire, perdón si esto le parece muy fuerte, pero se lo digo con el amor del Señor. No tiene que decirle eso. Tiene que dejar que la palabra de Dios abra su corazón. Porque finalmente esos que están sentados ahí no van a darte cuenta a ti, van a tener que dar cuenta a Dios. Y si ellos no examinan su corazón de cómo están delante de Dios, tú serás el culpable por haberlo acurrucado, por haberlo hecho sentir bien. Ay, no, mi hermano, esta verdad no es tan fuerte así, no se crea. No, yo sé, mire, mi hermano, esto yo sé que está escrito aquí, pero mi hermano, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso. Eso es no ser íntegro. Eso es realmente estar pensando más en ese corazón que tiene su mente y su corazón en esta tierra y que todo lo está mirando de manera vana. ¿Quieres ser aceptado y acomodado? Las personas van a las iglesias hoy en día para ver si lo que están haciendo ahí está de acuerdo con sus expectativas. Si no, no vienen. El día, mi hermano, que nosotros tengamos aquí tal vez algo más grande que lo que tenemos ahora, y más movimiento y más cosas, las personas llegan solas. Porque vamos a poder darle un espectáculo. Vamos a poder darle una presentación donde ellos se van a sentir cómodos ahí. Pero que se llevan a sus casas. Hermanos, los momentos como estos, aquí, escuchando la palabra de Dios, las exhortaciones que te dicen tienes que andar en integridad, tienes que ser un limpio de mano, tienes que elevar tu alma, no a cosas vanas. Ese es el corazón que Dios quiere de aquellos que Él ha llamado sus hijos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a David? Esos son los que estarán conmigo. Los demás no estarán conmigo. ¿Y tú quieres esconder eso? Porque quiere que se sientan cómodos, que se sientan bien. Cuando leo ese versículo 3 del capítulo 15 que dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y leo esa misma parte en el versículo 24, en capítulo 24, versículo 5, que dice: Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. ¿Quién es? El que anda con palabras puras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pararme aquí a mentir y a decir cosas que la palabra de Dios no dice, ni quiere que yo diga, ni que yo la acomode, es no ser puro. Es mentir con lo que Dios ha dicho. Es como alguien que te dice: ve y dile a fulano esto. Pero tú en el camino vas diciendo: no, es que no, eso está muy duro, eso está muy difícil, ¿cómo yo le voy a decir eso a él? No puede ser. Entonces tú transformas esas palabras. Bueno, él como que quiso decir esto, pero él lo que en verdad te está diciendo a ti es que tú debes hacer esto y esto y esto. Ese mensaje llega y es como si no llegara. La persona que te envió el mensaje piensa que la persona está actuando y sigue igual. Y dice: no, pero si tú lo que me dijiste fue esto. Dice: no, nunca en la vida yo te dije eso. Lo que te dije fue esto. El mensaje distorsionado llega a las personas porque yo quiero que sea menos fuerte. Entonces miento.
Y a veces mentimos también, muchas veces para nosotros adquirir algún bien, algún beneficio. Y sin embargo las palabras son las mismas. No calumnie con tu boca ni hables mal. Habla con palabras puras. Habla verdad en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de un hijo suyo. Mi hermano, yo no creo que existan creyentes mentirosos. Porque la palabra de Dios dice que no entran. Y la persona muchas veces hace tanto énfasis, puede ser en la fornicación, en los adulterios, en la idolatría, pero se olvidan de que también está en el mismo grado a aquellos que mienten. ¿Usted ha pensado eso las veces que usted ha tenido que le pasa por la mente mentir con facilidad? ¿Para qué? Enfréntese, aún le perjudica, esto es lo que hay que hacer, esta es la verdad. No estamos hablando, hermano, que en algún momento tal vez a usted se le haya escapado una. Es esa práctica que muchos adoptan, que todo lo resuelven con mentira. No te preocupes, eso yo lo voy a resolver, pues ya tiene la mentira preparada. No es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. ¿Saben por lo que debemos llorar nosotros como débiles que somos? Señor, yo sé que tú me has llamado a ti a hablar con verdad en mi corazón. Suceda lo que suceda, yo tengo que hablar verdad. La manera en que yo tengo que orar muchas veces es de esta forma. Señor, no me ponga en una situación tan difícil, que me comprometa con la mentira. Pídele a Dios, porque tú no quieres mentir. Ahora, cuando eso llegue, vas a tener que enfrentarte. Pero es posible que aún así tú caigas. ¿Saben por qué? Porque el problema es que nosotros como creyentes no podemos ni siquiera decir: yo jamás voy a mentir. Yo jamás voy a caer en fornicación. Jamás voy a cometer tal o cual pecado. Porque esas fuerzas no son tuyas. Tú necesitas a Dios para que Él sea quien dirige y cuide tu vida de todas esas situaciones. Pero Dios quiere tu corazón. Quiere ver que tú no amas el pecado. Que tú te dueles si lo haces, si fallas, si pecas. Hay un dolor inmenso. Es lo que Juan decía en su primera carta. El Hijo de Dios no peca. Es que cuando peca sufre. No está regenerado ni cambiado para pecar. Bueno, pues la mentira también está involucrada en todas las listas de pecado que te dicen que cuando tú mientes, tú te duele tu pecado. Ahora tú, cuando has mentido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionan las personas sin Cristo cuando mienten? Que no me descubran. Están preocupados por los demás que les descubran. Pero el Hijo de Dios no le importa lo de abajo, le importa que Dios sí lo sabe que mintió. Y eso es lo que más le duele a él. No le importa que los demás piensen lo que quieran. Está ahora preocupado por lo que Dios piense. Por eso es que David decía: Señor, es que me preocupas tú contra ti. Es que yo he pecado. Esa es la diferencia del creyente y el que no lo es. Que a veces piensa que se maneja bien, pero está preocupado más por las apariencias que le pueda dar a los demás. El Hijo de Dios mira al cielo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Todos podemos fallar y pecar, pero no, el Hijo de Dios no es un mentiroso. Como el Hijo de Dios no es un fornicario, el Hijo de Dios no es un blasfemo, no es un idólatra. No lo es. Noten Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así ve que en esta lista de pecados también se mencionan los mentirosos. Bueno, este tipo de predicación es difícil para muchas iglesias hacerlo.
Porque lo que antes era la preocupación del púlpito, hoy en día no lo es. Hoy en día es trabajar para ver cómo hacemos sentir mejor a los que asisten, para que puedan volver el próximo domingo, para que puedan volver en la próxima ocasión que nos reunamos. Y esa es la preocupación que tienen las iglesias hoy en día, de hacer cosas agradables y llamarnos cristianos porque estamos tratando de agradar a los demás, pero le estamos ocultando la verdad de la palabra de Dios. Esto es algo que los cristianos debemos realmente tomar bien en serio. Bien en serio. Salmo 15, versículo 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No hace negocio, es decir, su proceder es recto. El que no llama a lo bueno malo, ni llama malo a lo bueno. Está en el camino que debe estar, todo en su lugar. No es tan malo. No, eso es malo. ¿Sí ve lo que estamos hablando? No cambia, aún sea en daño suyo, porque teme a Dios. Pablo nos dice, prefiriendo los unos a los otros, a los de la familia de la fe. Las personas que temen a Dios deben ser personas tenidas en alta estima. Si yo voy a tener a las personas en alta estima, no lo dañes a favor tuyo. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos diciendo aquí, mi hermanos? A veces con tal de yo recibir algún tipo de honra, yo le hago daño a los demás. Yo quiero que vean, por ejemplo, lo bien que yo me he visto, pero me comparo con aquel que posiblemente no tiene la facilidad que yo tengo para poder vestir. Le digo, oye, qué mal estás vestido hoy. Eso es solamente un ejemplo de las tantas cosas que hacemos. Resaltamos una cualidad nuestra y al mismo tiempo atacamos al que no la tiene. Usted me dirá, ¿pero qué estás hablando aquí? No, eso es parte de la vida diaria constante. ¿Sabe por qué digo estas cosas que son tan fácil ignorarlas? Porque son las actitudes de tu corazón las que salen. Yo necesito ser elevado a esta posición y tengo entonces que compararme con otros. Y le hago daño al otro. ¿Sabe qué hace el Hijo de Dios? Que procura que el otro sea exaltado. Y ni siquiera para corregir, porque no es manera de corregirlo. Tú tienes que saber qué le dices a la persona con sus defectos para tú llevarlo a que cambie algunas cosas y áreas de su vida. No es que no deje de decírsela, tienes que decírsela, pero tú al mismo tiempo le amas tanto que tú quieres que él entienda que estas son palabras de Dios, no tuyas, y que quiere ver una vida avanzando en santidad y en pureza y no esconde lo que es de Dios. Pero si tenemos una mente vana que piensa en las cosas vanas, en las cosas de este mundo, vamos a hablar de acuerdo a ese corazón y voy a hacer correcciones en honor a toda esa vanidad que a mí me domina. Si tengo riqueza, quiero que los demás sepan que yo sí tengo. Y no me importa a quien afecte ni a quien le haga daño. Porque lo importante soy yo. Yo soy el más importante.
¿Dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu honestidad? ¿Dónde está tu rectitud? Prefiriendo los unos a los otros y primeramente a los de la familia, de la fe, decía Pablo. Las personas que temen a Dios deben ser personas tenidas en alta estima. ¿Cuál ha sido la última ocasión en la que tú realmente has exaltado las bondades de uno de tus hermanos en Cristo? Que te has gozado con lo que Dios le ha dado, que has buscado que ellos se sientan bien. ¿Qué tanto te preocupa su bienestar? Las personas que no hacen eso siempre están pidiendo por ellos y pidiendo más y más y más, y a veces llegan a pensar que los demás no le dan todas las honras que ellos necesitan porque quieren más y más y más. Y como en esta iglesia no hacen eso, pues yo me voy porque yo soy el personaje más importante de esta iglesia. No llegamos a creer eso. Necesitamos que nos den honra. Pero mi hermano, hágalo. Cuando alguien tenga algo que merecer, acérquesele y dígaselo. Hágalo sentir bien. Hágalo sentir que a usted le interesa. Muestre amor. Amor hacia su hermano en Cristo. En sus dificultades, en sus necesidades. Ahí usted está presente. Usted quiere estar ahí. Quiere conocer lo que le está pasando. Aún así, dice la Escritura, aún jurado en daño suyo. Aún a mí me afecte. Pero por amor a mi hermano, yo lo hago. Fíjense que el Señor está contestándole a David. ¿Quieres saber quiénes son los que entrarán? Esos son. Esos son los que estarán conmigo. Serán íntegros. No tendrán temor a decir la verdad. Amarán a sus hermanos. Sigue diciendo, versículo 5 del capítulo 15 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Interesante esto. Porque aquí estamos hablando ahora de justicia. Eso es ser justo. ¿Es usted justo delante de la presencia de Dios en todos sus accionares, en todo lo que usted hace? Hace un préstamo, una ayuda a alguien, tal vez hay un interés, pero tú le subes por encima de los demás. ¿Lo quieres? Si lo quieres, lo quieres, si no lo dejas. Habrá momentos que usted tendrá que decirle, no tienes que darme nada a cambio de esto. Le haces el préstamo porque tú quieres verlo bien. Tú quieres ayudarlo. Tú estás manifestando lo que Dios está haciendo por ti. Te ha dado la vida eterna sin que tú te lo merezcas. Él se sacrificó por ti. Él quiere ver esa misma actitud en ti. No aprovecharte de los demás. La justicia y la equidad describe a los que habitan en el Monte Santo. Es una descripción. Está describiendo en cada palabra aquí quiénes son los que van a estar en ese Monte Santo. La justicia y la equidad de Dios debe ser asimismo recíproca en cada uno de sus hijos. Vivir a esa misma altura. Mi hermano, no hay cristianos injustos, ni pillos, ladrones, no lo hay. Diga usted lo que diga, si usted ve personas en esas acciones, tenga la tranquilidad y la paz de decir, no ha conocido al Señor. No lo ha conocido. Los cristianos jamás van a favorecer al culpable.
Si es culpable aunque tengamos que llorar enfrente de ellos. Porque nuestra responsabilidad es ser justo ante todo, ante las demandas de Dios, ante lo que yo tengo que hacer. Usted quiere observar y ser buen observador, vean la vida de muchos creyentes como es que viven. Y usted lo va a ver muy bueno. Y personas que no fallan en sus iglesias y todas esas cosas. Pero sus vidas no se parecen a lo que aquí estamos describiendo. No se parecen. Ni quieren que tú les recuerdes que están actuando mal. Hay personas que tú no le puedes decir nada absolutamente porque ya te convertiste en sus enemigos. Están impuestos a que tú le digas, lo buenos que son, los bondadosos que son. Hermano, hay congregaciones que no se atreven a decir desde el púlpito cuál es la manera más correcta de vestir porque se le van todos. Tienen miedo, pánico. Y como no hay instrucciones que te enfrenten con la palabra de Dios y lo que dice el Señor, las mujeres y caballeros y todo van vestidos como les da su voluntad. No hay una reverencia ante el trono de Dios. No hay cuidado ninguno, sino que ofrecen su mercancía. Mientras más visible, más se vende. Y allí están los pastores que no se atreven a decir ni a hablar nada porque entonces ofendes. Se vayan. Porque aquí estarán los íntegros de corazón. Porque esos son los que Dios dice que entrarán. ¿Por qué tú tienes que dejarlo entrar en tu iglesia? ¿Por qué? Si Dios lo rechaza. Pero no queremos. No queremos eso. Nosotros hemos ido a algunas congregaciones, y lo digo esto aquí con claridad, donde yo digo, ¿y estas hermanas? Su forma de vestir, su forma de hablar y de actuar. No hay quien las corrija, porque si las corrigieran no estuvieran así, o no estuvieran en la iglesia. Y muchos pastores saben que el día que eso se haga, esas personas no vuelven más. ¿Y sabe cuál es la defensa? Es que muchos no entienden en su legalismo que tienen, que lo importante es el corazón, lo de adentro. Pero eso merece un aplauso, todo en ovación, aplauso. El problema es que Dios sabe que todo lo que tú manifiestas por fuera es lo que hay realmente en tu corazón. No saldrán preguntas como la que David está haciendo aquí. Señor, ¿cómo debo de vestir para llevarlo a este mismo orden? Porque tienen miedo a la respuesta del Señor. Mejor no la hago. ¿Sí entienden? ¿Cómo debo comportarme frente a mi jefe cuando él me regañe? No, mejor no la hago porque yo me imagino cómo es que Dios quiere que yo reaccione. Y como yo le voy a dar su insultada para atrás también, pues yo lo voy a hacer. Tomamos nuestras decisiones sin pensar en lo que Dios te dice que hagas. ¿Cómo yo debo responderle a mi esposo? ¿O cómo yo debo tratar a mi esposa de acuerdo al orden de Dios? No, esa pregunta yo no la voy a hacer, porque ya usted se la sabe. Mira qué cosa tan curiosa, usted se la sabe, pero no quiere que nadie lo corrija, porque prefiere andar en los deseos de su corazón. Cuando usted prefiere andar en los deseos de su corazón, usted busca una excusa cualquiera.
Lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo de adentro. Entonces mentimos y decimos cosas que no podemos vivir en la práctica. Cuando usted estaba buscando su esposa o su esposo, ¿qué usted estaba buscando? Lo primero que le llamó la atención es cómo se veía y después cómo actuaba. Pero si actúa muy bien, muy bueno, excelente, pero si lo de afuera no le gusta, usted no va a hacer negocio. Porque con ese, ¿no? Y toda la noche con esa, uy, Señor, líbrame, Padre. Eso no. Pero después no, lo importante es lo de adentro. Es falso, no somos así. Yo no sé por qué que nos engañamos y no nos entendemos. Estas cosas no se entienden si primeramente no ponemos los pies sobre la tierra y entendemos lo que somos nosotros. No es verdad. Así es que, hermanos, hay cosas que hay que tratarla con el cuidado que la palabra de Dios la trata. Y nosotros poner los pies sobre la tierra para saber cómo actuar. Porque Dios no es un juego. Dios no es un juego al que tú puedes engañar ni usar truco, porque Él te conoce. Nunca te olvide que Dios te conoce. Por eso fue que la pregunta no fue a los sabios ni a los profetas, fue a Dios. Ahora dime tú. Y Él le está diciendo, estos son los que entrarán. Ahora eres tú una persona que vive a la altura de estas palabras que Dios utilizó como respuesta a David. Eres íntegro de corazón. Eres una persona piadosa, integrada, buscando la santidad, que no mientes, que no abusas de tu hermano en Cristo, que no busca un bienestar propio afectando a los demás, que te gozas cuando tú lo ofendes. ¿Verdad que no lo eres? ¿Verdad que sufres cuando tu hermano sufre? ¿Verdad que te condueles de él? ¿Verdad que tú quieres verlo feliz? ¿Cuántas veces te has ido a tu casa y a pensar, wow, si mi hermano estuviera, ¿qué le falta? ¿Qué le faltará? ¿En qué podría ayudarlo? Yo creo que lo ofendí, creo que no, mi palabra parece que le hicieron daño y te preocupa, o eres de lo que dice, no, ya si se ofendió, ya yo lo dije, lo que dije, lo dije. Porque te interesas tú. Yo no voy a sufrir por eso ahora. Todo el mundo comete errores y falta. Así es que. Y reaccionamos muchas veces en esa manera. Porque tu hermano no te importa. No te importa si se sintió mal contigo con algún tipo de actitud. Porque yo no camino en integridad con Dios. Porque Dios sí se interesa todos los días por ti. Él sí se preocupa por ti. Y si tú estás cerca de Dios, vas a sentir ese mismo amor, esa misma preocupación por los que están alrededor tuyo. Si Dios no se interesara por proteger su mundo y lo que estamos aquí en este mundo, y este mundo no existiera, pero por amor a los suyos, dice la palabra de Dios, Él todavía permanece cuidándonos. Hermano, Dios es el dueño de este mundo y Él conoce nuestros corazones. No juguemos con Dios, es lo que yo quiero llevarle. Llévense esto a sus hogares. ¿Quieres conocer a un hijo de Dios? ¿Quiénes son los que van a estar en ese monte santo? Observa estas cualidades aquí. La respuesta de Dios son no el cómo, sino la descripción. Dios describe quiénes son. ¿Quieres verlo? Obsérvalo. No hay una fórmula aquí, si yo hago esto, punto número 1, punto número 2, punto número 3. No lo hay, no va a funcionar. El Hijo de Dios va a actuar diariamente en todos sus quehaceres diarios. Cada vez que Él abre sus ojos, estará buscando agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Vivir en integridad y en pureza. Que aún le afecten las cosas que Él vaya a hacer delante de Dios,
Él la va a hacer con integridad y pureza y sin tener que hablar mentira, ni falsedades, ni ninguna cosa, y será justo ante los demás. Ese es el Hijo de Dios. Mira qué sencillo el sermón de hoy. Sencillo en palabras y tu práctica. Mi hermano, si aquí nos dedicáramos a tener personas, Dios sabe cuántas cosas se pueden hacer para llamar a las personas y sentarlas aquí. Le aseguro, y Dios lo sabe, aquí tuviéramos un grupo, aquí no hubiera espacio, pero yo iba a hacer cosas que yo no puedo hacerla y que veo que otros hacen, y yo, Señor, no puedo, porque tu palabra no me lo permite. Pero lo que andan detrás de simplemente llenar las iglesias con personas, hacen de todo y no le importa. Y luego santifican todo eso y se ve puro. Pero cuando te vas a la palabra de Dios, el corazón y las intenciones son otras. Cuidado con todo eso. Cuidado con eso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Padre, porque pudimos predicar tu palabra. Pudimos reunirnos hoy. Gracias por cuidarnos. Señor, te rogamos que ningún tipo de enfermedad podamos obtener, a pesar de lo difícil que nos ha sido reunirnos hoy aquí. Pero nos reunimos. Gracias, Señor, por cuidarnos y guardarnos. Porque te lo pedimos, oh Dios, a ti, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.